a todos. Nada, bueno, hoy voy a dejar un podcast que hemos grabado con Raúl ayer noche. Bien, este podcast, como dice el título, viene con sorpresita. Una sorpresa que, bueno, muchos de los suscriptores que lleváis mucho tiempo conmigo, pues supongo que nunca habéis visto esta cara. Y bien, pues esa es la sorpresa. Que vais a disfrutar de mi jeto. Muchos de vosotros, o por no decir de la totalidad, pues nunca había mostrado mi rostro. Por un tema de apuestas y de, bueno, de aquí o de Bruno y Raúl, que son colaboradores habituales, así junto con otros. Me lo habían pedido desde hace mucho tiempo y al final pues he accedido a ello. Y bien, bueno, es una novedad que hemos introducido aquí así de forma, digamos, espontánea. No sé si lo voy a repetir en todos los podcasts que van a seguir, pero digamos que de momento, bien, o sea, este así ha quedado. Ya veremos si se convierte en una tradición o una cosa que iré haciendo pues de tanto en tanto. Bien, de momento ahí está, disfrutarlo o horrorizaros según el caso de este rostro y sobre todo disfrutar de la charla que fue buena, fue de calidad, hablamos de varios temas y la verdad es que estuvo simpática, estuvo muy bien. Bien, pues nada, un saludo a todos, como siempre os digo, cuidaros mucho y nos vemos en un próximo podcast. Venga, hasta la próxima. Chao, chao, chao. ¿Puedo grabar yo? Ah, vale, ya has puesto tú, ya está. ¿Pero qué hacemos algo o no? ¿Retomamos lo de ayer, por ejemplo? Sí, y vamos a hablar de eso, ¿no? De la definición de humano y de persona. Exacto. Vamos a ver si... A ver, es que tengo que tomar notas, tío. De todas formas, yo ya tenía una respuesta ayer con respecto al tema de feto, no feto y todo el tema ese. Yo te iba a poner un ejemplo muy claro, de veras. Si tú, por ejemplo, cuando nacen unos... o van a nacer unos gatos o unos perros que uno no quiere en la familia, ¿no? Porque ya tiene bastantes perros y gatos. Y tú haces una esterilización o, es más, o los fetos de perro y de gato antes de que nazca, abortas y los tiras por la basura. ¡Oh, qué asco! ¿No? ¡Qué horror! ¿Esto qué era? ¿Qué estás tirando? ¿Qué estás tirando? ¿Animales enteros? Materia orgánica, ¿no? ¿Ya eran conscientes? Materia Bueno, orgánica. no, lo que te decía yo, la cuestión es que si están a punto de nacer ya son sintientes, ya tienen sistema nervioso, ya pueden sufrir. Pero el sistema nervioso sí pueden sufrir. A ver. Claro. No, es verdad, tienes razón en que no es tan fácil. Tienes razón que no es tan fácil porque una cosa es el sistema nervioso y otra cosa es la conciencia. Ahí. Es que digo, seamos serios. Cuando tú, por ejemplo, vamos a ver, un feto de apenas un mes humano, o dos, que sí tendrá sistema nervioso, pero es poco más que una especie de pescado sin brazos, sin piernas y una cabeza con una especie de cola. A ver, no estás tirando por la borda a un ser humano, le estás matando a un ser humano. Estás matando una cosa extraña ahí, un detritus, no sé. Claro. Sí, pero hay que distinguir. Claro. No, a ver, ser humano, ¿no? O sea, quiero decir, primero hay que distinguir entre ser humano y persona. Los niños son humanos, pero no personas, porque no están formadas, todavía no son responsables, autosuficientes y demás. Bueno, autosuficientes dentro de lo que nunca lo somos del todo. Y lo de humano es desde que el óvulo recién fecundado es humano, porque tiene un genoma humano. Sí, pero bueno, a ver, entonces ya tú pones ya el ser humano por encima de un gato y de un perro, ya, de entrada. Por supuesto, es una de las bases, en las que se asienta toda nuestra moral y toda nuestra civilización. Si pones en cuestión la superioridad ética del humano sobre el animal, es que se cae todo. O sea, es todavía más importante que el tabú del incesto, creo yo. Pero vamos está ahí. Pero aparte de la famosa conciencia que adquirimos con el tiempo y con trabajo y con cultura, etcétera, etcétera, ¿qué nos diferencia de un animal? No lo entiendo. Pues hombre, es una diferencia de grado, no es una diferencia de grado. Los animales también tienen conciencia, pero mucha menos. También tienen lenguaje, pero mucho menos desarrollado. También tienen cultura, pero mucho menos desarrollada. La semejanza a Dios, hechos a semejanza y imágenes semejanza de Dios.
¿Cómo? Pues bueno, el Bruno ahora metió la teología de por medio, que dice que, claro, como estamos hechos, se supone, a imagen y semejanza de Dios, pues se supone que ya a partir de ahí, pues ya somos más que un animal, ¿no? Es lo que quieres decir, ¿no? Y aunque no hable, es semejante a Dios, era el niño autista. Pero, a ver, pero ya, ahora me estás de ir metiendo el niño. Tú ves a un niño que no habla y no dices, esto es un animal. Dices, es un humano discapacitado. Claro. No dices, es un animal. Pero eso que añade al debate, si eso ya es una obviedad. Pues que el ser humano es más que un animal y también el ser humano al que le falta la conciencia. Es lo que decía. Para el ser humano que le falta la conciencia, lo considero como un ser humano porque es parecido a mí. Y como ser humano. Pero que no, pero eso no quiere decir que el ser humano sea muy diferente de un gato. Es decir, ¿a mí qué me diferencia de mi gato al final? Casi nada. El veo destino. O sea, el saber sobre su destino, bueno, sí, vale. El gato. Vale, pues la famosa conciencia, que es aleatoria y se adquiere solamente con trabajo. Con una educación, con cultura, con toda una serie de. Son politicón. El hombre es un animal político, decía Aristóteles. El problema es que el hombre no es un animal, porque decía Linneo que el hombre es un reino aparte. Creo que decía eso. O sea, el reino animal y luego el reino humano. O sea, el hombre es un reino aparte, no es animal, es un reino aparte. Bueno, claro, pero eso hay que demostrarlo. Eso hay que demostrarlo con pruebas y hay que fehacientemente hacerme ver que eso es así. Yo de momento nadie me lo ha hecho ver. Pero eso es filosófico, no se puede demostrar, es infalsable. A ver, porque yo lo hago. Exacto, porque si nos basamos en lo material, a mí, yo me hago una herida y sangro igual que mi gato. Veo con unos órganos que se llaman ojos, que son un poquito distintos en cuanto al diseño, pero que al final hacen la misma función. Huelo con una nariz, él la tiene más chata, yo la tengo más alargada, pero vamos, si fa no fa es lo mismo. Boca, tengo también, de una forma distinta a él, pero tengo boca. Dientes, también tengo. Lengua, tengo. Garganta, tengo. Cuerpo, tengo. Y patas, tengo. Dispuestas de otra manera, pero tengo. Entonces, claro, repito, y hasta pelos. Sí, pero los gatos no saben usarla. Los gatos tienen lengua, pero eso, la usan para felar. Son felices, felan. Feliz el gato, lo que hace es felar. No sabe usar la lengua para otra cosa. Ay, correcto. Eso, digamos, la diferencia básica y fundamental es que, digamos, él no puede adquirir autoconciencia plena de su existencia. Como yo sí puedo adquirirla gracias a esta complejo mecanismo que es el lenguaje. Pero aparte de esa diferencia, que evidentemente es fundamental y es importante, pero aparte de esa mínima diferencia, es mínima, yo no me veo ninguna otra diferencia con él, la verdad, ni con mi perro. O sea, quiero decir, de verdad, en conciencia. Yo no veo ninguna diferencia así básica, fundamental, que me pueda distinguir de ellos de una forma, digamos, clara. ¿Ves a un niño que ha nacido con, no sé, un trastorno neurológico y que no ha aprendido a hablar? Y tú dices, mira, como mi gato. Sí. De hecho, más o menos los considero igual, a un nivel, sí, a un nivel similar, y por eso nunca les haría daño, como nunca haría daño a un gato, ni nunca haría daño a un perro, ¿no? Pues tampoco haría daño. Pero si antes has dicho que abortar mola. Pero es que cuando abortas, no, porque cuando abortas estás matando una cosa que no es ni un gato, ni un perro, ni un ser humano. Es decir, estás tirando la basura. No, pero el motivo era que abortas algo que no tiene conciencia y acabas de decir que lo que nos diferencia de los animales es que los animales no tienen conciencia, con lo cual... que no tienen lenguaje y por lo tanto no pueden adquirir el nivel de autoconciencia que tenemos. Tienen lenguaje, pero no articulado.
Y un lenguaje de eso no les señas, de... Eso les impide adquirir la autoconciencia de su propia existencia, que es la única diferencia que hay. Es sutil, pero importante. Ellos tienen conciencia de existir, punto. Tú tienes conciencia de existir y además tienes la autoconciencia de existir. Es decir, Conciencia de tener conciencia. sí, a ti te hace tener... O sea, digamos que nosotros tenemos como una doble conciencia. La conciencia normal y corriente, instintiva, de que existes y que estás separado de tu entorno, y luego la autoconciencia, gracias al lenguaje, que adquieres de ti mismo, es decir, el ego, llámalo el ego, para resumirlo más rápido. Y es la única diferencia, que nosotros tenemos ego individual y ellos no. Pueden tener un ego colectivo, como mucho. Una especie, ¿no? La jauría y todas esas cosas. Pero no pueden adquirir un ego individual como el nuestro. No pueden porque no tienen lenguaje, simplemente. No tienen un lenguaje estructurado. Somos dioses, chaval. Bueno, si le quieres decir dioses. Pero yo no mezclaría conceptos. Es decir, si queremos ser serios hay que separar todo. Es decir, matar un feto, sea humano, perro, gato, no tiene ningún tipo de importancia moral ni ética. Porque no estás matando a nada, al final. Es como defecar. Es decir, Hombre, tanto como nada, no. ¿Tú tienes conciencia cuando defecas de que una parte de ti se ha ido y empiezas a llorar o qué? Cuando tiras de la cadera. Hombre, pero no me compares un animal con una mierda. Un animal no, un feto de animal. Que más o menos, es un detritus corporal, quiero decir. A ver, sí, es verdad que... Claro, pero el punto interesante está en el feto humano. El punto interesante está en el feto humano de hasta qué punto tiene conciencia. Claro, porque es que ni el bebé se puede decir que tenga verdadera conciencia. Hombre, un bebé ya es más discutible. Autoconciencia no tiene, pero tiene ya la conciencia animal. Claro, no tiene autoconciencia. O sea, el bebé tarda en desarrollar lo que nosotros llamamos conciencia. ¿Has leído Burbujas de Sloterdijk? En Sloterdijk, en Burbujas, le dedica un capítulo entero a la vida del feto en el vientre de su madre y reconoce los sonidos de su madre, empieza a reconocer palabras, el timbre de su voz, pero no solo de su madre, sino de los que la rodean y demás. O sea, no es tan simple, ¿eh? No, desde luego que no es simple. No, es que yo todo lo que digo es complejo, yo no creo que sea simple. No tiene nada de simple. Es bastante complejo. Detritus. Pero un detritus es... Hombre, es un concepto simple porque lo asociamos a la mierda, pero en realidad es un concepto filosóficamente hablando interesante. Es un grano. Tiene carga. Tiene carga, es interesante. Y encima tiene una doble carga, pero tiene una carga también, digamos, ¿cómo te diría? Parásito. No, es un desafío, o sea, es como desafías a alguien, ¿cómo se llama esto? Es impactante, ¿no? Impacta. O sea, tiene una carga, digamos, psicológicamente hablando, es basura. Exacto. Por lo tanto, es una basura interesante. No, pero el simple hecho de llamarle detritus ya tiene un impacto filosófico importante, del cual se puede discutir ya largo y tendido. Sí. Por lo tanto, digamos que ya cualquier concepto que digamos a partir de ahí es interesante, porque le estás dando la vuelta a la vuelta. Es decir, que la cosa no está en darle la vuelta si tiene conciencia un feto o no tiene conciencia. ¿Tiene cebolla o tiene calabacín? No, porque si vas por ahí ya empiezas a mirar los sexos de los ángeles. Es decir, ya es un rollo bizantino de estos que no va a acabar nunca. Pero si ya partes del hecho de que es una especie de detritus, que lo puedes tirar sin más, pues ya entras en la conversación de verdad. Los transexuales nacen ya transexuales. Es que si te oyen los pro vida, vamos, se rasgan las vestiduras. Claro, porque todos los llamados pro vida. Es lo contrario de lo que digo yo. Los llamados pro vida, porque es un eufemismo, ¿no? Es un término bastante, ¿cómo decir?, manipulador. Porque claro, si yo soy pro vida, entonces tú qué eres, pro muerte. Exacto. Ya digamos, sí, es ofensivo. Va con mala leche, va cargado de... Va con carga de profundidad ya.
Va con carga de profundidad. Con carga moral, carga de moralismo. Por lo tanto, digamos que si partimos, por eso yo como te decía ayer, yo parto de esa base muy simple en apariencia, porque en realidad no tiene nada de simple. Pero entonces cuando partes de esa base, tienes muy claro la frontera donde está. Y por eso te decía, cuando me hablabas de bebés de 8 meses, de 7 meses, le decía, ojo, cuidado, que a estos se les salva y se les mete en una incubadora y tiran para adelante. O sea que ahí no, ahí yo estaría en contra. No, ahí no. O sea, no se puede matar un bebé de 6 meses, ¿vale? Ni de 7 ni de 8. ¿Por qué? Porque ahí estás matando un ser humano, o sea, un animal Eso vivo. Es igual, lo que te decía ayer que miraras en el diccionario, igual Bruno nos lo aclara, yo creo que es muy claro. Es bebé cuando sale del útero. Mientras no sale del útero, es feto. No, hombre, no, pero eso es imposible que esté definido así. O sea, mientras antes de cortar el cordón umbilical es feto, después de cortar el cordón umbilical es bebé. En 8 meses está totalmente desarrollado, Raúl. Pero se le sigue llamando feto. ¿Sí o no, Bruno? Tú eres el biólogo. Que da un poco igual, porque eso sí que es hablar de sexo de los ángeles, pero que sí, o sea, que cuando da salud, aunque tenga el cordón umbilical, es que, sí, claro, ahora que lo dices, claro, con el cordón umbilical sigue siendo dependiente de la madre. Claro, O sea, y por tanto, feto. Dependiente, sino de sí, claro. Pero sí. No, pero yo no me creo que eso esté definido así por ningún lado. De hecho, si me permitís, voy a abrir una pestaña porque no. Sí, claro. Búscalo en el diccionario de la Real Academia. A ver, definición de feto. No me creo ni a Bruno ni a ti. Pero tienes dónde está. Pues créele a Arturo Pérez Reverte y compañía. Vamos a ver, escucharme, porque ahora vais a flipar. Porque es exactamente lo que digo yo. El feto es la evolución del embrión de los mamíferos durante el tiempo que dura el proceso de gestación, que en el caso de los seres humanos es de 37 a 41 semanas, ¿vale? Gestación, pues esos son los 9 meses completos. Sí, hombre, claro. Espérate. Tiene que haber matices. Si se puede gestar con el feto. Yo no veo matices, o sea, es muy simple. Si no es independiente de la madre, a nivel fisiológico, es feto. Si es independiente a nivel fisiológico de la madre, es bebé. Está prohibido abortar con 8 meses, 7 meses. Nadie aborta. Pero que esté prohibido no tiene nada que ver con que sea feto o bebé. Hostia, pues yo ahí no lo entiendo, entonces. Pero es que una cosa... A ver... Está mal hecho. Está mal hecho. Bruno nos lo puede aclarar. O sea, cigoto, feto, antes de cigoto, ¿qué viene? Nada. Antes está el espermatozoide y antes es óvulo fecundado. Eso ya es cigoto. No fecundado, ¿no? Pero es que no había 3 fases. No había pues cigoto, feto, no falta una fase. Como diría mi amigo el revolucionario venezolano, derróguese. O sea, rectifíquese en la Real Academia. Rectifíquese la definición de feto en la Real Academia. Bórrese. Gástrula, mórula. Pero es que, coño, es que el lenguaje es un consenso, no es algo científico, es un consenso para que todos nos entendamos. Pues y si la academia dice que feto es una cosa y ve otra, pues nosotros lo aceptamos para poder entendernos cuando hablamos con la gente, coño. No la acepta, yo no. Yo no la acepto. No, tú prefieres darle las palabras al significado que a ti te dé la gana, y si no te entienden, pues que se jodan. El que me convenga a mí, y el que yo creo que de verdad tiene que ser. Voy a tener que tomar el poder político. Ya veo que voy a tener que formar un partido y petarla y derrogar todo. El checheno está bastante ilusionado ahora con mi propuesta de, bueno, que en principio era Unión Radical, y él me dijo que mejor Unión Populista Radical. Y sí que es verdad que es mejor. No, nos queremos empezar por lo local, porque no hay que recoger firmas ni nada. Eso sí, tienes que tener gente que quiera salir en la lista para concejales. Y oye, es cuestión de ponerse, mira. Si tú te unes, pues ya tendríamos candidatura en Zaragoza, en Lugo, en Barcelona, ¿no? Pues ya tendríamos, además, tendríamos en 2 ciudades muy importantes. Bueno, ojo, no, mentira, yo pertenezco a Tarragona. Pero la Tarragona capital. Claro, Tarragona capital. Ah, bueno. Entonces habría una ciudad bastante importante y 2 menos importantes. Es una capital de provincia. A ver, no es que no sea importante Tarragona, pero bueno. Hombre, comparada con Zaragoza, claro, ¿cuántos habitantes tiene? No. Comparada con Zaragoza, evidentemente es menor. Claro. Se acaba en Tarragona creo que el último censo, no sé si eran 120.000 habitantes. ¿Tan pocos? Sí. Joder, yo creo que tenía más.
150.000 o por ahí, no, muchos más, espérate, mira, voy a abrir la pestaña. En Zaragoza tenemos casi 666.000. Porque habéis absorbido el número todo del demonio. El número del demonio. 666. Porque habéis absorbido todo. Mira, espérate, tengo otra definición más definida. El feto mide entre 2 y 5 milímetros. Y ya tiene corazón y estómago. No tiene boca ni ojos. No tiene boca ni ojos. Es un pescado, lo que te dije. Pero eso será el cigoto. No, el feto. Lo pone clarísimo. Imposible, el feto. Imposible. Te lo juro, el feto. Entre 2 y 5 milímetros. Ya te dije yo que no tiene una definición está mal demasiado puesto. gorda. A ver, Bruno, resuélvenos la duda. Eso está mal puesto. No. Eso está bien puesto. Ahí está bien puesto. Es feto tras el estadio de mórula y ya está, pues sí, pues será ahí. La mórula es una cosa indiferenciada casi. Pero ¿cuántos milímetros has dicho? Escucharme. Luego, cuando está en el tercer mes, se empieza a hablar de embrión, creo. ¿Ves? Esa es la fase que faltaba. Cigoto, embrión, feto. Claro. No, pero eso que has puesto está equivocado seguro. Primero es cigoto. No, primero es un feto. No. Primero es cigoto. Lo voy a mirar yo también. Primero es cigoto, luego embrión, luego feto. Una pestaña, tío, ábrete una pestaña. O es primero embrión, luego cigoto. Espera, voy a mirar. Espérate, y aparte, espérate, que yo soy multifunción. Que aparte de eso, porque he retomado. Habíamos abierto un nuevo frente. ¿Qué tenía que mirar? ¿Os acordáis o no? Hombre, cigoto, feto. Hombre. La población de Tarragona. No, si yo no me lío, conmigo nada cae en saco roto, ¿eh? Yo me acuerdo de Lo voy a mirar en reproduccionasistida.es. Dice, mira, lo que te dije, 150.000 habitantes. O sea, una ciudad sin relevancia alguna. ¿Cómo que no? 150.000 habitantes ya empieza a tener su relevancia, ¿no? ¿O qué? No, Mariupol tenía 400.000. A ver. Pero esos son ucranianos. Cigoto es lo primero. ¿Ves? Después es embrión. ¿Ves? Pues es lo que decía yo. Y después es feto. Del embrión al feto. No. Cuando la gestación, al menos en esta página, luego miro en otra, reproduccionasistida.org. Cuando la gestación, Algunas son muy burdas. Cuando la gestación llega a la semana 8, se termina el periodo de embrión y comienza la etapa fetal. Voy a mirarlo en otra. Claro, tío. Pero eso es lo que decía yo, mamón. No, porque tú no diferencias nada. Tú decías que era un feto. Mira, aquí, en conceptum.com, aquí es. ¿Cuál es la diferencia entre cigoto, embrión, feto y bebé? Primero cigoto, luego embrión, luego feto, luego bebé. Vale. Pues cuando es bebé no se puede matar. Desde la semana 8 del embarazo empieza la etapa fetal. El feto ya tiene los órganos y estos empiezan a desarrollarse más, a funcionar como los riñones, el hígado y el cerebro. La medicina llama feto hasta la semana 40 de embarazo y con el nacimiento pasa a nombrarse bebé. Vale, pues es una gilipollez técnica. Pero, macho, que el lenguaje está para que todos le demos el mismo significado a las palabras. El lenguaje está para entenderse, no para confundir. Coño. No lo acepto, ahí me confunde. No lo acepto, tú prefieres confundir. No lo acepto. Protesto. De verdad que, o sea, el cabezón no soy yo, ni por mayo ni por tamaño de la cabeza. El cabezón eres tú, pero de lejos. Además por tamaño, ¿eh? Fíjate que de tamaño tampoco vas mal, De cabeza, conste, de cabeza. Todavía no hemos empezado a medirnos las pollas. Sí, es verdad, ¿eh? Joder. Pero así en público no. Escucha una cosa, que en definitiva, que cuando es un bebé que ha formado, estoy de acuerdo que no se le puede matar, ¿vale? En ningún caso, bajo ningún concepto, no lo aceptaría. Pero cuando son fetos embrionarios de estos, que parece... Además, no, fetos embrionarios no. O feto o embrión. Pues cuando son embriones, cuando son que parecen un pescado, una rata, esa cosa así rara que hay como dos ojitos y un corazón nada más que hace pu, ahí te lo cargas y... Claro, pero un feto, vamos a ver, el caso habría que ponerlo así, un feto de 6, de 7 meses que no podría sobrevivir en la incubadora. A ese
¿crees que es moral matarlo o no? A ver, así por una tontería no, cuidado. Todo tiene que estar argumentado siempre, es decir, así por un capricho no. Es decir, tiene que haber un motivo, no sé, pues que la nena es muy joven, que no Hombre, era desearlo. claro, el caso peligra la vida de la madre, entonces está claro que sí. Está claro que sí, menos para los más fanáticos pro vida, entre comillas. Eso ya lo descartamos como fanáticos. Porque son pro vida del feto, pero no pro vida de la madre. No de la madre, por lo tanto ya o los también, o sea, los dos casos extremos, el más extremo es peligra la vida de la madre. El segundo es un producto de la violación. Ortega Smith defiende que aunque sea producto de la violación, es que el bebé no tiene la culpa. Coño. Hay que ser canalla, hay que ser canalla. Retorcer, digamos, el argumento de esta manera es realmente... Ahí me cabreó mogollón. Cuando se lo oí eso a Ortega Smith, me cabreó mogollón. Es que el bebé aquí entra y sale. Aquí la vida de la que realmente la protagonista de esta vida es... O sea, obligar a una mujer a gestar durante 9 meses y parir con lo que implica de sufrimiento, o sea, con todo lo que implica, es una burrada, al hijo de su violador. Hace falta ser hijo de puta, con todas las letras. No. Pues igual que los talibanes y los islamistas y toda esta gentuza. Claro, es que son cosas que no... La yihad católica, la yihad católica. Es lo mismo, no tiene explicación ninguna. Eso no tiene razón de ser, claro, evidentemente que no. Pero que evidentemente, o sea, yo por ejemplo, por un capricho, te digo, por una jornada, o sea, no. Pero hay miles de casos como el que acabas de mencionar, por lo cual a mí se me hace que no le veo problema ninguno, moral y ético, pero por ningún lado. Porque para mí, por encima de este feto o de esa cosa, embrión y tal, está ese ser humano que sí que tiene conciencia, que sí que ha crecido, que sí que existe en toda la ley, que es la madre, coño. Claro. Y es una persona humana. Y esta sí que es una persona que hay que respetar su voluntad, su cuerpo, su vida, etc. Y está muy por encima de ese feto, de esa cosa fetal. Claro. Pero la cuestión que siempre confunde, que es muy interesante de debatir, es que mucha gente espera que la respuesta a lo que es una persona, es decir, a lo que merece protegerse, a lo que hay que proteger la vida, ¿no? A toda costa, o sea, la definición de persona, esperan que la dé la ciencia. No, la ciencia nunca va a dar la definición de persona. La definición de persona es una cuestión social, cultural. No, evidentemente. Entonces, claro, si cuando, o sea, por ejemplo, sobre el aborto, esto que estamos diciendo, si en una sociedad hay un gran consenso sobre que, por ejemplo, es lícito abortar, ya no digamos en caso de peligro para la madre, sino en caso de violación o en otros casos que se pueden discutir, pues entonces es ese consenso social del momento el que determina lo que es moral y lo que es inmoral. Pero claro, estos de la yihad católica y otra gente esta que pretende que hay una ley natural, que la moral es objetiva y que no depende de cada contexto, de cada país y de cada época, están en la higuera, No, ya te digo, o sea que, por eso te decía ayer, cuando te mencionaba que había cosas que yo ya había pasado por ellas desde hace mucho tiempo, es que yo para mí, hace muchísimo tiempo que yo, muy por encima, pero muchísimo por encima, la vida de la madre, bajo cualquier circunstancia, o sea, para mí predomina la vida de la madre en todas circunstancias, prácticamente en todas. O sea, sí. Es que no veo ninguna circunstancia, no se me ocurre ninguna circunstancia en la cual la vida del bebé sea más importante que la madre. Menos que la madre ya la estamos perdiendo, es decir, ya está, bueno, su vida ya está desociada y entonces, pues, bueno, pues evidentemente predomina la vida del bebé. Hay que salvar el bebé a toda costa, que es lo que le va a quedar y lo que ella probablemente, si pudiera expresarse, pediría, claro, evidentemente. Conociendo las madres como son, además, con total seguridad te puedo decir que el 90 y muchos % de las mujeres sacrificaría gustosamente su vida por la del bebé. Conociendo cómo reacciona normalmente una madre y una mujer, estoy convencido de ello, vamos. Estoy convencido de ello. Y ahí yo, como diría Pablo Iglesias, querría introducir el debate, o sea, la distinción entre humano y persona. Lo que hemos dicho, o sea, un
un niño no es, es humano, bueno, y también el feto y cigoto y embrión es humano, pero no es persona el niño hasta que madura, hasta que alcanza la mayoría de edad, entonces es persona. ¿No? Persona a nivel judicial, a nivel legal, ¿no? Y no sé si a nivel moral ya sería más complicado. Pero luego hay algo más complicado que eso, que es la diferencia entre el salvaje, el bárbaro y el civilizado. O sea, los salvajes y los bárbaros son personas. O sea, bueno, pongamos el caso más extremo, el salvaje. Bueno, la distinción entre salvaje y bárbaro no la conozco yo mucho, pero o sea, la sé un poco por Engels, que nombraba a Morgan, creo que era de los primeros antropólogos, ¿no? Y que distinguía eso, el estado de salvajismo, barbarie y civilización. Entonces, la pregunta que hago es, ¿el salvaje está más cerca de la persona o está más cerca del animal? En cuanto a su conciencia, en cuanto a su moral, su ética, su cultura. Pero por salvaje te refieres tú, por ejemplo, ¿qué? ¿A una persona del Amazonas? Claro, o sea, claro, el bárbaro quizás sería el neolítico, ¿no? Y el salvaje sería el paleolítico, quizá. No lo sé. Pero no lo sabes. Lo voy a buscar. Una distinción que establecía Morgan, uno de los primeros antropólogos. A ver, voy a mirarlo. Pero hay cosas que no me encajan, Raúl. Si me permites, hay cosas que no me encajan. Pero ¿cómo puedes tú hacer una distinción o cómo puedes hablar de unos seres que no hemos conocido? Es decir... No, sí que los hemos conocido, coño. Hay tribus hoy en día que viven en el Neolítico e incluso en el Paleolítico. Bueno, pero es que yo he leído... Y que las hemos conocido y los antropólogos las han estudiado. No, pero yo he leído a antropólogos serios de verdad y tal, que no consideran que esta gente son ya modernos, de alguna forma. ¿Por qué? Primero que han tenido contaminación moderna y luego que dicen que no son auténticos neolíticos porque son gente que se ha reaislado después de haber sido contaminados. Ah, bueno, ya sí, es complicado, sí, la contaminación es lo que lo complica todo. Pero sí que los antropólogos sí que han estudiado algunas tribus que no habían sido contaminadas, creo. Aunque claro, al estudiarlas ya las contaminan. Es el principio de incertidumbre de Heisenberg, tiene que ver con eso, ¿no? Y aún más fuerte te diré, como por ejemplo, vamos a poner, pues, tribus de Amazonas, que la gente lo verá más claro. ¿Quién te dice a ti que cuando el Imperio Azteca, fíjate lo que te digo, no te hablo de mucho más lejos para que la gente nos entienda y para que tú me entiendas perfectamente lo que quiero decir? El Imperio Azteca, cuando se derrumbó, y todas las tribus que había alrededor del Imperio Azteca, bien fueran enemigas o amigas, da igual, cuando se derrumbó, antes de que llegaran los españoles, que está demostrado que empezaron a derrumbarse bastante la civilización, yo diría que es la azteca, si no me equivoco, no sé si es la inca o la azteca, bueno, no sé, yo diría que no me equivoco. El caso es que en un derrumbe civilizacional, normalmente tú sabes que normalmente se produce pues un derrumbe también cultural, económico, etcétera, y hay grupos humanos que se van de las ciudades o de los centros económicos que se crearon en su momento para aislarse, digamos, en un bosque, en una montaña o donde fuera, ¿no? Y ahí, al cabo de 100 años o de 200 años, unas cuantas generaciones, tú has creado un grupo que es autosuficiente y que ha vuelto a costumbres probablemente, pues, milenarias, es decir, lo que han hecho probablemente nuestros antepasados, que es, pues, caza, recolección y vivir de forma, digamos, nómada y no fija y creando cabañas, pues, así, digamos, utilitarias, sin ningún tipo de belleza ni de, pues eso, la típica cabaña que tú ves en cualquier poblado, digamos, amazónico, incluso hoy en día, ¿no? De cañas de bambú, cosas, digamos, provisionales. Y entonces dicen que por ahí, que probablemente las tribus amazónicas de hoy en día sean producto ya de gente que estuvo civilizada, se descivilizó, ¿me entiendes? Entonces ya no son auténticos, ¿cómo te diría yo? No son auténticos... Paleolíticos o neolíticos. Neolíticos, correcto. No son auténticos gente neolítica, son gente ya neolíticos, si quieres. Claro. Sí, es complejo, pero bueno, para aclarar lo de barbarie, salvajismo, barbarie y civilización, tengo aquí las definiciones, creo que es lo de según Morgan. A ver, salvajismo,
bueno, pero es que claro, es que el salvajismo provisto se divide en 3 estadios. Estadio inferior, infancia del género humano. Los hombres permanecían aún en los bosques tropicales o subtropicales y vivían por lo menos parcialmente en los árboles. Estadio medio. Comienza con el empleo del pescado. Incluimos crustáceos, moluscos, como alimento con el uso del fuego. Tal estadio superior comienza con la invención del arco y la flecha, gracias a los cuales llega la caza a ser un alimento regular y el cazar una de las ocupaciones normales. Espera, a ver. Eso serían las 3 fases del salvajismo. Y aquí, barbarie y civilización. A ver. Nacida la gens en el estado medio y desarrollada en el estadio superior del salvajismo, alcanzó su época más floreciente en el estadio inferior de la barbarie. Este grado de evolución lo tomamos como punto de partida. Aquí, donde los pieles rojas de América deben servirnos de ejemplo. Una tribu se divide en varias gens, por lo común en 2. La población está en extremo espaciada y solo es densa en el lugar de residencia de la tribu. No, es que esto es un texto muy largo y estaba yo aquí subrayando. A ver si hay uno que sea más corto. Anda, sí es de Engels. Lo que estaba leyendo es de Engels. Pero de todas formas, tú eres consciente de que también hoy en día se está también contestando y protestando y bueno, y revisando Sí. hasta qué punto eran salvajes los llamados salvajes. Es decir, tú sabes que había una revisión muy seria y muy importante del concepto de bárbaro, salvaje, etcétera, pero de una forma profunda. Yo no digo solamente los términos, sino que realmente están revisando el paleolítico y toda esa época, porque cada nuevo descubrimiento que hacen tienen más claro que sí que tenían una cultura bastante más elaborada de lo que siempre se ha pensado, que elaboraban, digamos, los utensilios de una forma bastante más, digamos, lógica y racional de lo que pensábamos, que el arte rupestre es bastante más significativo y bastante más complejo de lo que pensábamos también al principio. Sí. O sea, que toda esa ciencia está en continua evolución, es lo que te quiero decir. No, claro, eso es. ¿Vale? Sí. Eso desde luego. Las ciencias avanzan así, o sea, siempre se establece una tesis, luego se refuta y se pule de los errores que arrastraba. Hay una revisión importante, por lo tanto, claro, digamos que hasta esto es complicado cerrar la conversación y sistematizarla, claro, porque hasta cuando hablamos de paleolítico y de tal, estás hablando de una cosa que no está todavía definida o no está todavía del todo cerrada. Sí. Es que aquí tengo algo sobre lo que tú estabas diciendo, porque aquí en una página que se llama Teoría e Historia Antropológica, y claro, y el artículo se titula Lewis H. Morgan, la invención de la sociedad primitiva. Claro, o sea, que en gran parte es una fabulación, o sea, a ver lo que pone. La etnografía de los iroqueses. De los libros de historia que hemos estudiado tú y yo en el cole probablemente sea más fabulación que otra cosa, es decir, claro, que haya muchos errores, ya. Sí, no, desde luego. Aquí pone, aunque la Confederación de los Iroqueses se deshizo en 1847, Morgan continuó estudiando este pueblo indígena y sus costumbres. Publicó su libro en 1851. Es que esto es muy largo. Estudio comparativo de los sistemas de parentesco. Voy a buscar también. Voy a poner Wikipedia porque ahí me saldrá más resumido. O sea, tú cuando estás mirando pestañas y tal, tú ya no me ves, ¿no? No. Vale. Me pasa como a mí, pero yo sí te veo a ti. O sea, la cámara nunca pierde nuestro objeto, ¿no? Vale, ya entiendo. Claro, sí. Entiendo cómo funciona esto, sí. Es lo de Engels. A ver, voy a la entrada de Morgan de Wikipedia, a ver si lo deja más o menos claro. Tipos de parentesco, evolucionismo, nada. Bueno, pues voy a poner sin Morgan, claro, es que Morgan es el que es casi el padre, ¿no? de la antropología.
Ya. Habrá que ver lo que ha venido después, todas las refutaciones que se le han hecho después. Aquí me Sí, viene bueno, hay un el libro francés de famoso. Engels. Lo que pasa es que ¿Has leído el libro de Engels, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado? No he leído este. Es muy bueno, o sea, está desfasado muchas cosas, claro, Claro. pero es muy, muy bueno y da mucho que pensar. Sí, si puedo trincarlo ya lo leeré. A mí lo que más me llamó la atención de ese libro es que me recuerda a Nietzsche en algunos sentidos, a Nietzsche y a Heráclito, Anda. por esto de que el fuerte impone su verdad, de que Claro. la guerra es la madre de todas las cosas, todo de Heráclito, porque claro, la tesis de Engels ahí es que la civilización surge de la conquista, de la esclavización, del sometimiento, de la rapiña, o sea, la civilización surge de una violencia y un egoísmo y una avaricia desatados. Claro. Es muy paradójico y muy interesante. Mira, no sé si lo ves. Platón. La ¿Cuál es República. la República? Sí. Este lo tengo a un cuarto, sí. No, un poquito más del cuarto, la mitad. Lo tengo a la mitad. Está dentro lleno de garrabatos. Yo me he leído bastantes diálogos de Platón, pero la República no me lo he leído entero, ¿no? ¿Qué te has leído? La cena y todo el tema ese. Sí, el banquete, Banquete. Apología de Sócrates, igual me lo habré leído 3 veces, porque ese es brutal. Mira, también una Bueno, cosa eso no que es diálogo. Apología de Sócrates no es diálogo. Son las la palabras de Sócrates. consolación de la filosofía de Boecio. También te lo recomiendo este. Este está guapo, es pequeñito. Eso es muy interesante. Eso entronca con esto que te decía yo, la teoría de Engels sobre el nacimiento del Estado, de la civilización. Ay. No solo entronca con Nietzsche y Heráclito, sino también con los libertarios estos austriacos, estos que dicen de que el Estado nace como una banda de mafiosos, digamos, o de ladrones y asesinos que te... Y sobre todo, claro, que son los pueblos de la montaña que someten a los pueblos de las llanuras, porque los de la montaña saben defender mejor y tal, están más pertrechados, y entonces el Estado nace como, el Estado antiguo, nace como, pues eso, una gente normalmente de las montañas que se dedican a ejercer de mafiosos, digamos, con la gente de las llanuras. Sí. O sea, les ponen impuestos y tal, le hacen chantaje. A mí no me cabe la menor duda. De hecho, en un podcast que he hecho no hace tanto en mi canal, dejo bien claro que, y además tuve también una discusión con Bruno, también en paralelo, en otro podcast, que yo dejo bien claro que para mí es que, claro, lo fundamental es la fuerza. Es decir, primero va la fuerza. Sí. Y luego ya todas las historietas y refinamientos que tú quieras. Es decir, eso es la Realpolitik, que lo que más cuenta es la fuerza. Exacto. La fuerza es la clave de todo. Y hoy día, no cuando se forma el Estado, no, hoy día. Lo que más cuenta es la fuerza. Claro, está el poder blando, poder cultural, de influencia y tal, pero... Es que yo creo que eso lo pierde mucho de vista, o lo pierden de vista, o no lo quieren admitir, o la gente le da miedo, digamos, hablarlo claro o decirlo claramente, pero es que claro, es así. porque es la resaca del hipismo. La resaca del hipismo que ha dejado una mentalidad infantiloide y... Importante. Sí. Sí, porque la gente se cree que por decir, yo qué sé, por decirle a un terrorista, por ejemplo, oye, chico, ¿sabes? No está bien matar, ¿eh? No, yo depondría esta actitud, ¿sabes? No te va a llevar en una... Podemos sacar el tema de los GAL, que ese va a ser muy controvertido. Pero vamos, pero que sí, o sea, una de las pocas frases de Mao bien dichas, el poder reside en la boca del fusil. Ah, claro, totalmente. Suscribo totalmente. Sí. Es que, y luego una vez que tú has impuesto digamos, tu dominación, entonces ya pueden empezar a venir todas las mariconadas, es decir, todos los refinamientos culturales y políticos, ya podemos empezar con el feminismo, ya podemos empezar con el wokismo, ya podemos empezar con lo que quieras. Pero primero, dominación cultural, moral, estatal, militar, etc. Claro. Y una vez que tienes toda esta dominación, pues ya sí. El meme este me ha venido a la mente de inmediato, este meme que sale un bombardero estadounidense, ¿no? Un bombardero estadounidense
en el que pone en grande Democrats y tiene la bandera gay, el símbolo feminista, el Black Lives Matter. Claro. Bueno, es que es tal cual. O sea, el que lo ha hecho, vamos, yo vamos, le daría hasta una medalla. Sí. El que hizo ese meme, desde luego, fue un crack. Es tal cual. O sea, es decir, el tío, pues sí, es un realpolitik y además tiene toda la razón del mundo. Es que es así. Ojo, que yo no es que me alegre especialmente que sea así, porque me parece bastante lastimoso que el ser humano, después de tantos siglos de Es lo que hay. desarrollo, estemos todavía ahí, ¿no? Estemos todavía teniendo que Y poner la utopía de Star Trek y cosas así no va a tardar en llegar, ¿eh? Va a tardar en llegar, correcto. Es penoso, pero es así. Y más vale que cuando antes una persona se dé cuenta de que el mundo funciona así, pues mejor, porque es que si no se va a llevar cada excepción y cada hostia que flipa. No, pero Claro. lo bueno de Star Trek es que es utópico porque la Tierra está unida bajo un solo gobierno, ya no hay guerras, ya no hay hambre, ya no se usa dinero. Bueno, de hecho, no solo la Tierra está unida, o sea, hay toda una federación de planetas. Pero ¿qué pasa? Que la guerra no desaparece para nada. Para nada, esa federación de planetas entra en guerra con los Klingons, con los Romulanos, etcétera, etcétera. Y entonces ahí ya, o sea, trasladan la Realpolitik, la trasladan al espacio. O sea, dentro del planeta Tierra y dentro de la Federación es todo ese idealismo, es todo bonito, ya no hay guerra, ya no estamos divididos, ya no falta la comida, tal y cual, pero en el espacio profundo, ahí vuelve la Realpolitik. Correcto. Por eso me gusta tanto Star Trek, porque es que hay unas tramas ahí de espionaje, tiene una profundidad filosófica en los dilemas morales que plantea. Buah, brutal. Sí, es que es tal cual. Es decir, y es una pena porque yo veo que los jóvenes de hoy en día, en Occidente, evidentemente hablo, lo veo a través de mi hija y lo veo a través de bastante gente joven que tengo a mi alrededor, ¿no? Sobrinos, etc. Que los están educando o los han educado en una utopía, pero brutal. O sea, hay muchos niños que salen de la escuela creyendo que sí, que con decir a alguien, oye, está feo pegar, está feo no sé qué, vamos a hablarlo, vamos a discutir. Que no debería haber fronteras, no debería haber guerras. Exacto. Es que no es así, tío. Es que desgraciadamente de momento no es así. No se puede ir así de por vida. Y por eso me gustó mucho, le hace entre comillas todo eso, evidentemente, ¿no? Me ha gustado mucho la guerra de Putin. Porque claro, es que ha devuelto a un baño de realidad. Ha despertado las conciencias con mentalidad Imagine. Exacto. Les ha dado una hostia en la cara que han flipado, yo creo. Que aún le están temblando la cara, ¿ves? De la hostia. Claro. Porque, claro, es que es realpolitik, real vida, real todo. Claro, o sea, les ha dado una inyección de vida ahí que han flipado, ¿no? Porque es que durante, podríamos decir, sí, durante 3/4 de siglo, durante casi un siglo, hemos estado viviendo en una burbuja de paz y de bienestar que se mantenía gracias al ejército estadounidense y tras el telón de acero gracias al ejército rojo. Claro, evidentemente. Y gracias, desde el año 2000, y concretamente el año 2000, pero un poquito antes también podemos fecharlo, a que China, graciosamente, pero con la putería china de siempre, nos ha hecho de fábrica. Que eso también ha liberado a muchísima gente de la penosa tarea de trabajar en Occidente, de trabajar duro, me refiero, y ha liberado a nuestros espacios de las feas fábricas que había en todas partes, en todas las ciudades grandes y en todos los sitios importantes. Había fábricas horrendas que rompían el paisaje y que rompían, digamos, el trazado urbano. Y todo eso se desapareció de un día para otro, se trasladó a China y de repente las ciudades se volvieron súper bonitas, con los paseos marítimos increíbles. Estoy pensando en Barcelona, por ejemplo. Todo así chupi guay. Te diré que sí que y la gente se creyó que esto era lo normal. La gente que nació a partir del 2000 se creía que esto era lo normal, que se podía vivir así, sin tener... Te diré si es duro el trabajo industrial. Mira,
Yo he trabajado solo un día en una cadena de montaje, pero porque no me tocó una cualquiera. Porque no me tocó una cadena de montaje cualquiera. Era piezas de metal pesadas, muy pesadas, y ardiendo. Y encima en pleno verano. Quédate, Lolito. Entonces, claro, aguanté un día. O sea, tú imagínate, o sea, recogiendo piezas de metal, eso, pesadas, que arden, tenías que llevar guantes, y en pleno verano. Eso era el puto infierno. El puto infierno. Claro. Pues esto es lo que están haciendo los chinitos, sin más lejos. Es decir, que todo ese penoso trabajo, la mayoría, no todo, evidentemente, nunca, cuando se habla de una cosa, nunca es el 100%, entiéndase, porque evidentemente que siguen quedando, digamos, trabajos semi-industriales, industriales incluso en Europa Occidental y aquí en España y en todas partes, y luego saltarán gente diciéndome, no, pues yo tengo un primo que trabaja no sé qué, o yo mismo trabajo no sé dónde, no, ya lo sé, que sigue habiendo un cierto tejido, aunque sea a través de pymes, ¿vale? Pero que nos hemos librado de la mayor parte de la polución que genera. Bilbao antes era un estercolero. Bilbao era una cosa súper oscura, gris, llena de acerías, llena con las aguas turbias, y ahora es una maravilla Bilbao. ¿Por qué? Porque las acerías han trasladado a China. Sí, me acuerdo que antes se decía Bilbao que era la ciudad más fea de España. Que lo era. Más fea y más horrible y más con más producción de todo tipo. ¿Vale? Y ahora no. ¿Y por qué? Pues claro, eso no es ningún milagro. La gente es que son milagrosas. Es que simplemente se ha trasladado a la mierda a otro sitio. Claro. Claro. No tiene más milagro que este. O sea, y eso lo ha hecho la potencia económica brutal que ha tenido Europa hasta ahora y gracias a la Armada de los Estados Unidos que ha estado siempre ahí, pues levantando el mamporro cuando alguien se ha querido mover de la foto. Europa, parte de Europa, o sea, principalmente Gran Bretaña, Alemania, Holanda, Francia. Los jefes. Claro, ya España, Portugal, Italia y Grecia ya menos. No, porque nosotros somos los derrotados de la historia. Evidentemente, somos la parte de Europa derrotada. Pero la parte de Europa vencedora, que es el norte. Bueno, Alemania fue derrotada 2 veces seguidas. Y aún así. Sí. Pero no solo por su mérito, sino porque Estados Unidos la usó como lugarteniente suyo en Europa. Ahora, claro. Es que Estados Unidos hizo con Alemania lo que ha hecho Franco con el País Vasco y Cataluña cuando venció la Guerra Civil. Es decir, ser práctico y ser, claro, digamos, el tipo se reúne con sus generales y dice, vamos a ver, señores, la infraestructura y el tejido ya está ahí. Ya sé que son 2 provincias rebeldes, ya sé que son unos tocahuevos, da igual, pero vamos a aprovecharlas. No vamos a estar 10 años reconstruyendo el tejido industrial y llevándolo a Zaragoza, por decir algo. Claro. Y los alemanes y los americanos dicen exactamente lo mismo. Mira, señores, los alemanes ya están acostumbrados a currar, tienen un tejido de la hostia, está ahora bombardeado, pero eso se reconstruye en nada, en 2 o 3 años con la inyección de dólares. Claro, pero ya hay que ir... Seamos prácticos. Claro. Pero claro, a ese respecto hay que ir incluso antes de Franco. Exacto. O sea, el que las regiones más industrializadas fueran Cataluña y País Vasco tampoco fue por capricho. Fue por su ubicación geográfica, por su tradición de comercio y de manufacturas y demás. Exacto. Es decir, ha sido y es una cuestión práctica. Y sobre todo, no te dejes la mayor ventaja que ha tenido siempre el País Vasco y Cataluña, la conexión terrestre con Francia, que es como tener la conexión terrestre con el resto del continente. Es decir, eso es la gran... No, es tal cual, sí, claro, por eso decía, la ubicación geográfica es clave. Es la única baza que siempre han tenido y de la cual han sabido jugar y han sabido aprovechar. El País Vasco era frontera terrestre con Francia, igual que Cataluña, y el puerto atlántico. Correcto. Mientras que Cataluña, frontera terrestre con Francia y puerto mediterráneo, claro. Entonces, claro, ahí vamos a tu tema favorito. Y yo ahí, o sea, claro, yo entiendo, porque cuando se argumenta contra el secesionismo catalán, claro, se dice con razón, es tener la cara muy dura que os hayáis enriquecido gracias a España, porque se ha subvencionado y se ha protegido especialmente
la industria, la economía en general de allí, de Cataluña, bueno, y también del País Vasco, y ahora que os habéis enriquecido gracias a España, os queréis ir. Y en efecto, o sea, yo no digo que no tendríamos que haberlos enriquecido, ¿no? Porque era funcional a toda España el hacer que esas zonas se desarrollasen, pero claro, una vez se han desarrollado, pues tienen que entender que su desarrollo se debe al resto de España y que han sido regiones de inmigrantes porque hayan acudido la gente que se quedaba sin trabajo en otras partes de España y han tenido que acudir ahí. Por lo tanto, sus vínculos con España, les guste o no, son indisolubles, son irrompibles. Por más que quieran ahora teorizar en el plano abstracto, no, la historia es la que es. Entonces, no es lícito que quieran la independencia porque mantienen esos vínculos tanto de población como económicos con el resto de España. O sea, que le deben mucho a España, cojones. Hay que decirlo así. Le debe todo. Porque realmente, si no fuera por el resto de España, pues jamás habrían despegado ni habrían tenido ningún tipo, digamos, de importancia. Bueno, sí, o sea, habrían despegado, pero no tanto. Pero no, aparte que yo te digo una cosa, tanto el uno como el otro absorbidos por Francia, ¿eh? Habrían sido, si no hubiera claro. un Estado eso está claro, sí. Eso está claro, si se quiere independizar España, al final acaban conquistados por Francia, claro. No te quepa la menor duda. Y País Vasco, incluso con el peligro de ser absorbida por Inglaterra. En un momento también, claro, la bandera es como un guiño. Oye, que nos gustaría ser más británicos que españoles. Bueno, la bandera... Señores, vosotros mismos. O sea, olvidaros del euskera, olvidaros de... Claro, como decíamos... Siempre les digo lo mismo. Decíamos que era la salida al Atlántico, al ser el puerto atlántico, pues han tenido mucha relación comercial y de todo tipo con Gran Bretaña, claro. Que miren solo Gibraltar como ha acabado. O sea, quiero decir, el inglés se ha impuesto las costumbres inglesas, a pesar de estar en el sur de Europa, se ha impuesto el inglés y en toda regla. Quiero decir, los llanitos... Bueno, se ha impuesto... Hablan el Spanish English pero que es un Spanish English... Claro, se ha impuesto de aquellas maneras. Yo me acuerdo de un reportaje que hacía en Gibraltar, le preguntaron a un gibraltareño, ¿y usted qué es, inglés o español? Y decía, yo inglés, ¿yo qué voy a hacer? ¿Inglés? ¿Qué voy a hacer, que yo? ¿Inglés? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Inglés? Claro. Además, déjame que me vaya a la swimming pool a bañarme. No, pero es que, a ver, claro, evidentemente es muy difícil cuando eres un peñón que está implementado de lleno en el sur de un gran país como es España, imponer totalmente tu idioma, aunque bueno, dale tiempo al tiempo, pero bueno, imponerlo, digamos, de forma tan brutal, ¿no? Sin que destiña lo local. Pero que está clarísimo, o sea, es decir, por ejemplo, a un llanito le preguntas si es más inglés que español, inglés. A un llanito, cuando va a escolarizar a sus niños, es en inglés, etc. O sea, es decir, que cojan ejemplo los vascos, es decir, si se hubieran acabado siendo absorbidos por Inglaterra, claro, olvídate del euskera, olvídate de tal, y el euskera se hubiera hablado, pues eso, en los puebluchos más remotos o los abuelitos más recalcitrantes y punto, y todo el mundo inglés. Y el Atlético de Bilbao sería un de la Premier League, sería un equipo de la Premier League. Los gibraltareños les gusta ser ingleses por el interés, ¿no? Por el interés, porque tienen menos impuestos y porque tienen ciertas ventajas por ser gibraltareños, claro. Evidentemente, eso está clarísimo, que por encima de todo predomina esto en el caso gibraltareño, pero que después lo cultural destiñe, ¿no? O sea, cuando tú tienes una cultura superior, pero no superior a la española porque sea culturalmente más rica ni más, simplemente porque Inglaterra ha sido la parte vencedora, la parte ganadora, y el ganador, una vez más, la tesis que estábamos diciendo antes, impone todo al vencido, todo. Claro. Impone sus costumbres, impone su visión superior del mundo, y ellos pues creen, de verdad, honestamente, que ser inglés es más chulo, más guay, y te hace mejor persona que ser español. Lo creen de verdad, es que es así. Porque yo recuerdo perfectamente cuando viví la inmigración en Francia a través de mis padres, y yo era inmigrante, de hecho, español en Francia. Recuerdo perfectamente como algunos de mis compañeros que sabían
totalmente integrado y que querían ser más franceses, más papistas que el Papa, cuando yo me discutía con ellos, porque yo siempre he sido un rebelde en todos los sitios que he ido, yo siempre les decía pues, que me parecía muy mal que renegaran de sus orígenes de esa forma y que por qué su origen tenía que ser inferior al origen adoptado. Es decir, ¿por qué rechazar? O sea, como los charnegos, volviendo a tu tema, como los charnegos con falsa conciencia nacional. Correcto, es decir, es que yo nunca he entendido esto. Es decir, para empezar, nunca he entendido por qué hacen mediciones. O sea, por qué, digamos, ya tengo que medir de una forma, poner por encima o por debajo una nacionalidad u otra. Eso ya nunca lo he entendido. Es decir, ¿por qué tenemos que jurar lealtad a una cosa o a una otra de forma ciega? Ya, para empezar, no. O sea, seamos racionales y digamos las cosas como son. Cuando eres hijo de la inmigración o cuando eres una persona que está viviendo en un sitio de donde no eres de origen, no tienes ni por qué adoptar ciegamente la nueva nacionalidad o las nuevas costumbres, ni tienes por qué renegar absurdamente de tus orígenes o del origen de tus padres. Claro. Coño, ¿no se puede mantener un cierto equilibrio, señores? Claro, pero es un equilibrio, sí, pero es un equilibrio muy difícil. Es un equilibrio muy difícil. Esto lo comentaba yo en el directo que hice hace poco sobre inmigración y emigración. Porque, claro, el español que va a Francia, pues, hombre, es verdad que los franceses son raritos de cojones, ¿eh? Pero es más fácil, o sea, es más asimilable, más integrable, son culturas más parecidas, pero claro, cuando es un musulmán, otro de tus temas favoritos, cuando es un musulmán que viene tanto a Francia como a España, como a Alemania, como a Italia, ahí ya es mucho más difícil ese equilibrio. Mucho más difícil ese equilibrio y claro, ahí, pues si no reniegas en parte de tus raíces, es decir, si te aferras demasiado a esas raíces, a esa identidad cultural, pues bueno, que lo haga uno no pasa nada, pero cuando son millones tenemos un problema. Tenemos un problema. Sí, claro, porque ahí sí que es un problema más complejo, efectivamente, porque, claro, las diferencias culturales son mucho mayores, ¿no? Y el equilibrio se hace casi imposible, ¿no? Ahí Claro. sí que hay, desgraciadamente para ellos, una elección, no diría... Jodida, es que también hay que ponerse en su papel, que es jodido, sí, ¿eh? No hablaría de por debajo, por encima, porque eso yo lo negaré siempre, no hay que hacer esto, pero sí que ahí tienen que, digamos, partir un poco más. Es decir, sí que hay un momento en sus vidas que tienen que decir, vamos a ver, si yo vivo aquí, soy occidental culturalmente hablando, me he criado aquí, etcétera, hombre, llega un momento que tienes que no renegar, pero tienes que escoger. Claro, tienes que escoger o lo uno o lo otro, sí. Claro, tienes que escoger o lo uno o lo otro. O sea, no se puede estar en misa y repicando. No, porque en ese caso compatible no es. Porque claro, si tú quieres ser ultra religioso musulmán, tienes que rechazar muchas cosas de tu país de acogida. Hombre, es que claro, si eres un integrista, es que estás viviendo entre infieles que merecen ser asesinados si no se quieren convertir. Ahí está. El caso del integrista, digo, que no vamos a generalizar sobre... Y en el caso, digamos, del musulmán normal, por así decir, también hay un momento que tiene que empezar a escoger cosas. Claro, porque claro, sin ser demasiado, ni muchísimo tiene menos, que escoger, aunque no reniegue de su religión ni reniegue completamente de su cultura, nadie pero se lo tiene pide, que escoger. Pero tiene que escoger. Y no se lo pedimos, porque la verdad sea dicha, no se lo pedimos. No, Nadie les pide que dejen de ser musulmanes aquí en Europa, nadie. Eso no, queda clarísimo. Pero sí que es verdad que se les pedimos pide, que al menos no sean integristas. Coricua, es lo mínimo que se les pide. Y luego, por ejemplo, hay cositas que tienen que entender que, por ejemplo, no deberían de hacer ni de pedir. Por ejemplo, no sé, comida halal en los coles. Hombre, cuando sea posible, pero si no, pues lo siento, chico. Cuando sea posible para los que son musulmanes, ¿no? Que a veces lo quieren imponer para todos, a veces quieren prohibir el cerdo a todos. Cuando sea posible y lo podamos hacer y podamos elaborar 2 bandejas, pues mira, lo haremos por respeto a tu religión, pero no me lo impongas, ni me lo obligues, ni me lo... Claro. No, porque es que no estás ahí, estás aquí. Entonces, lo siento, aquí hay unas comidas, unas cosas, si no, pues no inscribas tu niño en el restaurante. Oh, es que somos muchos en casa y el restaurante es clave. O sea, el restaurante, el comedor. Escucha, chico, pues escoge. Lo siento, pero ahí sí que hay un momento de escoger, por ejemplo.
Sí, sí, no, es que ahí es... O sea, ahí o tu integración. las reglas de la integración, así, sobre el papel, Exacto. yo creo que son muy claras, son muy fáciles de entender. Claro, el problema viene ya cuando cuando profundizamos más en ponernos en la piel de un musulmán, no necesariamente integrista, en Occidente. Ahí ya hay que reconocer que es difícil el que, claro, que primero te enfrentes a la islamofobia / xenofobia / racismo de los autóctonos, que se sobredimensiona mucho, por supuesto. Sí. Se sobredimensiona mucho, pero a verla aila. Entonces, claro, tienes que poner el papel de ellos de enfrentarte a esa xenofobia, islamofobia, racismo, que puede ser residual, pero puede ser numeroso. Por otro lado, el que tú sientas que, digamos, Occidente te está imponiendo sus valores gracias a que te sometió políticamente antes, o sea, que los marroquíes y los argelinos pues saben que ahora que han sido colonia de Francia, sobre todo de Francia, también parte de España, o yo qué sé, o los libios de Italia, ¿no? Lo que fuese, ¿no? Entonces, sí, claro, también hay que entender ese orgullo de decir, oye, es que me estás imponiendo ahí la cultura occidental, pero me la estás imponiendo porque me conquistaste en su momento y claro, y porque la inmigración masiva de argelinos a Francia no se puede desligar de la conquista de Francia por parte de Argelia y luego su independencia, claro. Entonces, eso lo vuelve muy complicado, desde luego. Sí, lo que pasa es que ves ahí, en tu argumento, ya sé que seguramente haces de abogado del diablo, ¿no? Pero en tu argumentario ya cometes el error un poco posmoderno que no hay que cometer, es decir, mezclar cosas. Es decir, vamos a ver, que haya habido colonialismo y que en su día en tu territorio se te impusieron cosas o a tus antepasados, de hecho, no a ti, es un hecho. Pero que ahora no hay colonialismo, no estamos... Sí, claro, pero ten en cuenta que fue en los años 60, ¿eh? Fue en los años 60 cuando se independizó, o sea, pero todavía hay argelinos vivos en Francia que recuerdan el colonialismo. Pero lo que no es, ya no es. Ya no entonces, es. Bueno, ya no es, claro, pero ahí tenemos que ir al neocolonialismo, que ya no es colonialismo, pero sigue habiendo neocolonialismo económico, sobre todo económico. No, pero te explico, lo estás o sea, ahora está muy bien que lo hagas complejo y que matices, pero es innecesario ahora. Es como aquel chiste de la cámara que tuvo tanto éxito en WhatsApp. Salto innecesario, ¿no? Que decía todo el rato. Y la gente se reía. Porque era un tío que iba corriendo y iba saltando obstáculos innecesariamente, ¿no? Y tú estás haciendo una complicación innecesaria también, te explico. Yo creo que es muy necesaria. No, innecesaria en esta conversación. En otras sí, en esta no, porque te explico. Es decir, porque pero no lo podemos desvincular. No lo podemos desvincular de los problemas de integración. Sí, porque perdona Raúl, con todo el respeto. Que somos hijos de la historia. O sea, yo ahí quiero ser marxista. Mira, la frase de Marx. O sea, yo digo, somos hijos de la historia. La frase de Marx era mejor. La frase de Marx era: los muertos deciden más sobre nuestras vidas que los vivos. Sí. En ese sentido, somos hijos de la historia. Sí, pero protesto, un momento. Yo digo que está muy bien lo que dices, pero no en esa conversación concreta, porque acuérdate de dónde partimos. Estamos haciendo una suposición, nos estamos metiendo en la piel de un musulmán que está viviendo aquí actualmente en Europa, ¿vale? Bien sea en España, en Francia, en Portugal, me da lo mismo. Y sus famosas elecciones y sus famosas, digamos, contradicciones y esos momentos que él tiene que escoger. Acuérdate, estamos partiendo de ahí. Entonces, no me pierdas del hilo. Entonces, una persona que se ve enfrentada a ese tipo de elecciones que estamos comentando no tiene por qué retrotraerse y no le debemos dejar, además, que lo haga al neocolonialismo. ¿Cómo que no le debemos dejar que lo haga? No, porque no estamos... O sea, si yo le estoy diciendo a este hombre que mi colegio no tiene dinero para hacerle comida halal, él no me tiene que reportar al colonialismo. ¿Qué cojones pinta el colonialismo? No, entonces no. No, claro que no. Entonces, en ese caso no. En ese caso no. Yo no hablo de... No estoy hablando de problemas de integración concretos
y muy claros, muy fáciles de entender de estos que hemos enumerado. No. Yo estoy hablando en conjunto del problema de la integración. Te has trasladado En a otra conjunto. conversación. O sea, esas reglas de integración, lo que digo, son muy claras y muy fáciles de entender. Eso no está en discusión. ¿Vale? El problema es el fenómeno, todo el fenómeno y todo el proceso de la integración, todo lo que implica. Primero, y hay que distinguir a nivel subjetivo y a nivel objetivo. O sea, a nivel subjetivo está la cuestión del orgullo de muchos musulmanes, de su identidad, de sentirse, pues eso, conquistados, sometidos. Eso a nivel subjetivo. Pero a nivel objetivo, pues, hay que entender que, pues eso, en el caso de Francia, el hecho de que haya tantos argelinos en Francia no es casualidad, es porque Francia conquistó Argelia. Eso es a lo que me refiero yo. No, hombre, a ver, es que claro, pero que luego, según qué discusiones se pongan en marcha, como tú bien has dicho, a mí que no me vengan con historias, porque es que yo he visto esa escena miles de veces en mi vida y en YouTube se pueden ver miles de grabaciones de ese tipo, y tú la habrás vivido en Zaragoza probablemente también, en la cual tienes la típica discusión, no sé, en un autobús, la última vez que lo viví. Una persona mandó a callar porque hablaba muy fuerte dos magrebíes, ¿vale? Los mandó a callar simplemente porque hablaban muy fuerte. Y ya saltaron de buenas a primeras con el racismo, tío. Esto me lo dices porque soy algerino, o porque soy marroquí, o porque soy... Claro, es un recurso fácil y victimista. No me lo dirías. Y ya la cosa se empezó a discutir. Claro, pero mandar a callar también es un poco reprobable, ¿no? Empezaron a hablar del colonialismo, que ya no sois nuestros jefes. Que claro, ya no mandáis. Hombre, es que claro, ¿por qué? Porque con esas conversaciones que tú estás teniendo, les cargamos de razón y entonces ellos se creen que... Claro. Ahí es la distinción básica entre explicación y justificación. Cosas muy distintas. Muy distintas. Pero a ver, también quiero decir, no sé cómo hablaban de alto. De hecho, los mismos españoles, cuando viajamos, también nos dicen que hablamos muy alto. Hostia, y tanto. Pero quiero decir, no sé cómo hablaban de alto, pero mandar a callar es un poco excesivo. Igual, ver, es que no sé. El caso no mandar a callar no. Les dijeron de por favor bajar la voz. Ah, bueno, eso sí. No, mandar a callar no. Claro, ahí es gratuito por completo. O sea, que estés gritando, te digan que bajes la voz y salgas con el colonialismo es completamente gratuito. Completamente gratuito, eso está claro. Y he visto actitudes de estas, y tú también las habrás visto, porque no me creo que no hayas visto, así de veces, así de veces, por cualquier tema. O sea, estás en la cola de la seguridad social. Sí. Y por lo que sea, hay un pequeño altercado con un magrebí, es que rápidamente te va a saltar con el rollo este. Claro, es un recurso fácil, claro, pero también hay que ver la otra cara. También hay que ver la otra cara de eso que decimos, esa islamofobia, xenofobia y racismo residual que también existe por parte de los españoles, más aún de los franceses, y más aún de los anglosajones. Pero, a ver, no lo podemos negar, que hay gente que es racista y que de alguna forma, de forma gratuita y con la única razón de porque el tipo es diferente o porque huele distinto o tiene un color distinto, ya va a ir a por él, ¿no? O va a ir a por molestarle o lo que fuera. Pero bien, esto es un tema concreto y tal. Y luego el otro tema, ya te digo, es que yo, para mí, o sea, se les da demasiados argumentos para que luego te salten como te saltan. Yo insisto, yo todo el contexto que he hecho de la historia, de que somos hijos de la historia y tal, o sea, yo eso no creo que se deba emplear como justificación, simplemente como explicación. Nada desgraciadamente más. Se emplea para lo contrario. Es que claro, pero mal empleado. Empleado. Todo es un gran error aquí. Mal empleado. O sea, a ver, esto es una cuestión de pedagogía. Es una cuestión de pedagogía. Pedagogía hacia los que no se quieren integrar y pedagogía hacia los que no quieren integrar a los extranjeros. Es que lo que habría que hacer aquí es mucha pedagogía en ambos sentidos. Claro, exacto. Y de la buena, además. O sea, de la me congratula mucho que estemos tan de acuerdo hoy. Hoy está, ¿ves lo que tiene dar la cara? Que nos vemos las caras y ya es más fácil ponernos de acuerdo, no sé por qué.
Bueno, no sé, es curioso. Pero si quieres volvemos al tema, como esto lo tenemos resuelto y estamos de acuerdo y todo, si quieres volvemos al tema que habíamos empezado, porque yo tenía aquí lo de Wikipedia de esto de salvajismo, barbarie y civilización. Ah, sí, es verdad, lo habíamos dejado. Vamos lo a tomar tenía por aquí, a ver, espera. A ver. Sí, al final era un paréntesis en realidad. Lo que sí, decías un paréntesis. Que se ha hecho tan largo el paréntesis que al final parecía que era el tema principal. Claro, ¿no? claro. Cierto. Sí, claro, es que dice aquí, claro, es interesante, dice, las tesis evolucionistas aplicadas a las ciencias sociales fueron una consecuencia de dos grandes aportaciones científicas de mediados del siglo XIX. El evolucionismo, que Darwin planteó para la biología, y la filosofía positivista de Augusto Comte. Claro, entonces, claro, eso pues luego estaba lo del darwinismo social, que era aplicar las leyes de la evolución a las sociedades humanas. Y claro, claro, la teoría positivista del progresismo, digamos, del progresismo filosófico, científico, pues de aplicarlo a la evolución de las sociedades humanas, que vamos siempre a mejor. Claro, va por ahí. Entonces, de ahí, y es un poco, o sea, por lo visto, a eso se debe en parte esta clasificación de salvajismo, barbarie y civilización, que como tú bien decías, no es tan simple como se quería plantear, claro. No, es complejo. Vamos, luego aquí ya te habla de dominio colonial, eugenesia, darwinismo social, claro, utilizando como excusa el que como tú eres un salvaje, un bárbaro, te tengo que civilizar, entonces así justifico mi conquista. Y claro, sí, porque tienes que progresar hacia que en parte tiene razón, creo yo, pero bueno. Es un debate ahí. Según cómo lo plantees. Claro, civilizar está bien, civilizar es bueno. Sí. Por eso lo que decimos muchas veces del Imperio Romano o el Imperio Español frente al Imperio Inglés y el estadounidense. Sí. Que bueno, el estadounidense ya es distinto porque es posterior y tal, pero claro, de que el Imperio Romano y el Imperio Español consideraban que los conquistados tenían alma, que eran personas. Entonces, claro, había que elevar su nivel de civilización, que en esa época tenía que ver con convertirse al cristianismo, claro, al catolicismo más en concreto, pero también a otras muchas cosas que son menos subjetivas, que son más objetivas. Y lo de mezclarse también, claro, tanto los romanos como los españoles en América, pues que se mezclaban con los autóctonos, ¿no? Les civilizaban y tal, mientras que los anglosajones, pues, no se mezclaban y claro, y con pretextos, claro, estas ideas, digamos, posmodernas de que no hay que imponerle los valores occidentales a estos pueblos, hay que dejar que se desarrollen naturalmente. Claro, esto que queda muy bonito, en realidad sirve para mantenerlos más ignorantes, para mantenerlos más atrasados y que puedas dominarlos mejor. Pues es muy tramposo eso. Sí, de todas formas, toda esa discusión es súper, si la queremos hacer realmente seriamente, sabes tú que es muy compleja, porque luego claro. el concepto mismo de civilizar realmente ya da para mucho. Porque ¿qué es realmente civilizar? ¿Qué es quién es civilizado y quién no? ¿Qué concepto de civilización queremos? Claro. Bueno, es que es casi... Hay algunas cosas que eran más objetivas, algunas cosas eran más objetivas y otras más subjetivas, claro. Exacto, lo más objetivo sería, pues, darles mejor tecnología, yo qué sé, convertir esas sociedades en menos violentas. Eso sería un progreso objetivo, ¿no? Objetivo, correcto. Y luego habría cosas más subjetivas donde ahí entrarían las trampas para justificar el imperialismo colonial. Porque una vez más, no seamos inocentes, incluso el Imperio Español, que yo adoro y que es mi ojito derecho y que me gustaría incluso que nunca hubiera acabado, ¿no? Pero luego todo eso no me niebla. Es decir, claro, es que, ¿sabes qué pasa? Que hay una dicotomía a hacer que muy poca gente consigue hacer y yo creo, modestamente, lograrlo a veces, no siempre. Pero creo, o por lo menos lo intento siempre, que ya es loable.
Luego que lo logre o no, tengo que reconocer que a veces no lo logro. Pero que hay que hacer una dicotomía. Una cosa es analizar. Como tú analizas, tienes que ser muy frío. Es decir, se acabaron las tonterías. O sea, aunque te quiera... Claro, la moral fuera. La moral fuera. Ni bueno ni malo. Claro, aunque te quiera, aunque seas mi hijo, te voy a destrozar si puedo. Porque ahora mismo estoy analizándote. Entonces, si hay defectos, lo siento mucho, chico, pero te los voy a decir. Punto. Y te voy a machacar si me contestas encima, ¿no? Y si hay cualidades, también te las voy a decir, pero con frialdad, sin halagos. Es decir, te voy a decir, mira, esto lo has hecho bien y esto lo has hecho mal. En esto consiste el análisis verdadero, ¿vale? Que es lo que trato de hacer constantemente en mi canal y en mi vida, y también incluso y tal. Entonces, claro, cuando me pongo analítico, porque hay momentos de la vida que no es para analizar, es para vivir, punto. Sí, y ya verás, macho, si empiezas a mostrar la cara, ya verás como el canal crece mucho. Ah, pues puede ser, no lo sé, nunca me llamaría... Es que, macho, es que ya no es solo el que estés oyendo a alguien y le estés viendo a la vez, que estés viendo quién es, digamos. Es todo lo que se pierde cuando no tienes el lenguaje no verbal, los gestos y demás. Ah, sí, mira, pues nunca había pensado que era importante, pero sí, probablemente lo sea. Pues el tema es el siguiente, o sea, es decir, claro, entonces cuando yo analizo, por ejemplo, el Imperio Español y me quiero poner analítico en el tema que tú estás abriendo, ya lo siento mucho, pero se acabaron, o sea, ya no hago amigos, es decir, ya no hago prisioneros. Entonces, ¿qué pasa? Si me pongo analítico, ¿qué te voy a decir yo sobre lo que me acabas de decir? Que sí que es cierto que hay unas cosas que hicieron bien los colonos españoles en América, pero no nos engañemos. Es decir, había mucho de imposición en el sentido de el simple hecho de creer que esta gente necesitaba el cristianismo para redimirse y para... Hombre, claro. Claro, ya es súper, súper heavy. O sea, claro, decir, pero no puedes juzgarlo desde hoy. Era lo normal. No, desde hoy no, incluso desde entonces. No, desde entonces no. Es que entonces era lo normal. Si te pones en la piel. No. Sí, si te pones en la piel de un español de la época, sí, pero para ellos, ¿por qué no me has dejado acabar? Si no se convertían al cristianismo, se estaban condenando para toda la eternidad. A ver, buen matiz. Les estaban haciendo un bien desde su punto de vista. Buen matiz, porque fíjate, sí que es verdad que el que tenía Emic y Etik, esto, ya que hablamos de antropología, esto es una distinción de la antropología muy, muy importante. Bueno, Emic es desde el punto de vista de quien estés analizando, ¿no? O sea, en el caso del antropólogo, Emic desde el punto de vista de la tribu que estás analizando, tal. Etik ya es desde tu punto de vista, desde el punto de vista del investigador. Entonces, Emic, era comprensible que les quisieran convertir al cristianismo porque para ellos eso suponía salvarles. Bueno, hay que reconocer que el matiz es bueno y importante y por lo tanto lo puedo incluir. Pero es que da igual. Yo la argumentación que quería decir es que incluso en los tiempos aquellos en el cual de buena fe, nunca mejor dicho, de buena fe, claro, la gente creía de verdad que estaban salvando el alma de esa persona, claro. Sí que había, sí, pero eso era desde el punto de vista del muy cristiano, del muy devoto, del muy tal. Pero vamos a poner el caso, por ejemplo, de un Pizarro o yo qué sé, de un guerrero de estos, ¿no? Claro. Que no todos eran igual de creyentes. Colicua, estos sabían muy bien lo que hacían y sabían muy bien que instrumentalizar este tipo de... Claro, algo de maquiavelismo podía haber. Ahora. Y sabían muy bien que no era imprescindible, ni que era simplemente una manera más de someter y de aliar el enemigo a ti, ¿no? O sea, o de liar, no sé cómo decirte, ¿no? De alguna forma, y por lo tanto, evidentemente, nadie en su sano juicio se iba a oponer a semejante ventaja. Pero, una vez dicho esto... Claro. No, es verdad. O sea, es muy bien apuntado porque hay que tener en cuenta las dos cosas. O sea, el cristiano sincero que quiere salvar el alma y el maquiavélico que quiere usar la religión como arma política, claro. Y ese es el matiz importante en este análisis particular que creo que había que hacer, simplemente. Pero una vez dicho esto, estamos dando la vuelta otra vez, si te fijas, a que el mundo siempre ha sido como es hoy en día. Es decir, que desgraciadamente, al final, el que ejerce la fuerza
y el que detenta la ventaja tecnológica, o la que sea, la que fuere, al final acaba imponiendo su punto de vista, su religión, su manera de ver la vida, las cosas, etcétera, ¿no? Y es así, desgraciadamente, nos guste o no nos guste, es así. Y en el tema del Imperio Español, pues fue así también. Claro, es que no lo puedo negar. Esta forma de ver las cosas es de lo que yo más rescato, de lo que más valoro del marxismo. Porque claro, cuando hablamos de imperios, de tal, de esas cosas... general. El marxismo es un gran representante, pero digamos que del materialismo general. Sí, del materialismo en general, sí. El materialismo en general, es que fue la primera filosofía que se llamó materialista. No fue la primera, no. No fue la primera. Digamos que los materialismos, y el de Marx era materialismo histórico, materialismo dialéctico, es verdad. Pero sí, que esto, que cuando hablamos de imperios, de conquistas a otros pueblos menos atrasados, esto que puede sonar fascista y reaccionario y tal, sin embargo, cuando lo llevamos a la lucha de clases, toma otro cariz completamente distinto. Porque entonces lo que dices es correlación de fuerzas a la hora de la huelga, de la revolución. Ahí es cuando te salen los liberales o los conservadores, ¡ay! Es que los revolucionarios, comunistas o anarquistas, es que son unos violentos, es que te lo imponen toda la fuerza. Claro, porque así funciona el mundo. Porque así funciona el mundo. Si tienes la fuerza, pues lo haces. Porque tú crees que ese es o sea, si tú crees que la revolución socialista es lo mejor para tu país, pues la vas a intentar conseguir por todos los medios. Y si es con la fuerza, pues es con la fuerza. Correcto. Es que es desgraciado, pero es así. Es que no hay mucho más en ese caso, ¿eh? No hay mucho más. Claro, y es que yo creo que muchos conservadores o tradicionalistas así tienen un doble pensar, con esto de 1984, una doble vara de medir. O sea, cuando se aplica igual a los imperios, igual te lo admiten, se aplica al Imperio Español, igual te lo admiten, y cuando se aplica a la revolución bolchevique no te lo admiten. O sea, que ahí también se mezcla el hecho de que, claro, para ellos el catolicismo es la verdad con mayúsculas y tal y cual. Claro. No, claro. Es que ese sesgo, desgraciadamente, ya sabes tú que lo tiene muchísima gente. Es decir, cuando es que ese es el problema de creer en una cosa de forma totalmente... Bueno, es que es fanatismo al final, en el fondo. O sea, una vez más estamos... Hipocresía, incoherencia... Claro, pero en el caso de las ideologías, cuando tú adoptas una ideología muy fuertemente, al final tienes que ser hipócrita por narices. Claro, porque exacto. Tú sabes perfectamente, y más si eres inteligente y estudiado y leído, sabes perfectamente que vas a entrar en momentos determinados en contradicciones irresolubles, y esas contradicciones, la única solución que tienes es pasártelas por el arco del triunfo. Exacto. Hipócritamente. De forma súper hipócrita, y lo sabes perfectamente. Yo a Mesías lo veo muchas veces, por ejemplo, en algunas... A todos los ideólogos. Claro, todos los ideólogos. Cosas que son súper evidentes porque le desmontan el discursito. Exactamente, o sea, es que eso se aplica a todas las ideologías, marxistas, anarquistas, liberales, conservadores, todos. Claro, sí, eso es justo ese era justo uno de los propósitos de mi canal cuando lo empecé. El primer vídeo, si lo ves, va de eso, de decir... Vamos a ver, me llamas equidistante por decir que el patrón del fanatismo, el patrón del sectarismo, el patrón de la hipocresía y tal, se aplica igual a todas las ideologías. No soy yo el equidistante, la realidad es equidistante, o sea, la realidad de las ideologías es equidistante en ese sentido. Todas funcionan igual en el sentido del autoengaño y del autoengaño, de la hipocresía, de la manipulación y demás. Todas funcionan igual. Entonces se empeñan en decir, estás blanqueando el comunismo, estás blanqueando el tal. Que no, que es un patrón de pensamiento gregario, un patrón de pensamiento sectario, fanático, que no es propio, y algunos empeñan en que no, porque el fanatismo es propio de las izquierdas y otros al revés. El fanatismo es propio de las derechas. No. Es propio de todas las putas ideologías.
sin más. Claro, yo diría que el fanatismo es propio del que lo Es propio del ser humano. practica. Es propio del ser humano porque somos animales sociales y nos agrupamos, Exacto. nos encerramos, o sea, nos identificamos con nuestra tribu y vamos contra otras tribus. Y ya está. O sea, no es un problema de una ideología concreta. Exacto. Todas las ideologías en realidad tienen una parte aceptable y una parte buena y una parte, digamos, que es salvable. Es decir, las ideologías son todas distintas entre sí. Exacto. El fanatismo y el sectarismo es siempre el mismo. Correcto. Esto es lo que... ¿Tú sigues el canal de David Saavedra? No, el ex-nazi. No, no. Su título honorífico, el ex-nazi. Pues síguelo. Porque él insiste mucho en esto. Porque te dice, a ver, que es que la gente se cree que estoy hablando de cosas que son propias de la mentalidad neonazi. No. Son cosas propias de la mentalidad fanática, de la mentalidad que él llama el pensamiento burbuja. Pues sí. Encerrarte en tu cámara de eco y juntándote siempre con gente que siempre te da la razón y no poner a prueba tus argumentos con la gente que tiene otras posiciones. Y no es más que eso. Por eso quiero traerle a mi canal a David Saavedra, pero el hombre debe estar más solicitado el copón. Le mandé un mail hace igual 3 meses. ¿Pero que es una persona de estos que tiene ya un canal muy grande o qué? Sí, aún es grande. Tú búscalo en YouTube, David Saavedra. O sea, ¿es grande o aún no es grande? Es que no te he oído. No, creo que ya es bastante grande. Pues por eso a lo mejor no quiere venir o le cuesta venir a tu canal, no sé. ¿No? ¿No crees? Claro, porque está muy solicitado. Muy solicitado. A ver, voy a mirar el orden de grandeza. A ver, o sea, voy a abrir una pestaña de Aritz. Aritz, ¿no? En plan vasco, ¿no? ¿Cómo? No, David Saavedra. Es gallego. David, no Aritz. David Saavedra. Sí, yo había oído Aritz, ¿sabes? El típico nombre vasco. No. Es gallego. Vale, David. Estamos rodeados de gallegos, ¿ven? Ya te digo. Y el primer grupo, el primer grupo en el que militó fue un grupo galleguista nazi. A ver si era amigo del susodicho. Del susodicho. Era fino esto, ¿eh? Igual se conocieron en algún momento, no sé. En un momento determinado. Espérate. Hostia, el que nos ha dejado plantado, pero como el que dejó plantado a su primera novia. Bruno hace mucho eso, irse sin decir nada. Pero se ha ido pero a la sueca, tío, o sea. Sí, lo hace mucho, se va sin decir nada. Yo creo que es porque se estaba durmiendo, porque ha dicho antes que se estaba durmiendo y debe ser que se le estaba bañando a la calle cerrando los ojos y habrá dicho a tomar por culo. Sí, a tomar por culo. Aprovecha que se ha ido para la caravana para decir, mira, yo corto, hago como que se ha cortado. Y ya está. Oye, David Gallego, tío, nada más que me sale un entrenador de fútbol todo el rato. David Saavedra, te lo paso yo el link. Ay, Saavedra. ¿Por qué he puesto gallego? Claro, porque hemos hablado de que era gallego. El cerebro tiene... Es que has entendido mal el nombre y el apellido. No. He hecho una... ¿Cómo te diría yo? He hecho una especie de Max Mix entre gallego y David. Ya está, ya lo tengo, ¿eh? El tipo. Sí. Tienes la entrevista que le hizo Jordi Wild, estuvo de puta madre. Bueno, claro, la paso. Es un canal ya considerable, ¿eh? Hombre, no es... Yo, al decirme grande... No es como Jordi Wild. No es como Jordi Wild. No es grande de verdad, no, pero ni siquiera es grande mediano. Es decir, es 40.800. Es un canal... Hombre, ya los quisiera yo para mí. Para mí. Joder, son 40 veces los que tengo yo, macho. No, ya, hombre, ya. Nosotros somos... Te paso por si la... Yo no llego ni a Milovista todavía. La entrevista que hizo Jordi Wild es cojonuda. No, vale. No, pero me refiero que es un 40.800, que es un canal apreciable ya y grande, pero no es un canal. Como el de un señor de Logroño que ha pasado por aquí varias veces. ¿Ya no eres nazi? Mira. El tío lo ha entrevistado, el famosillo ese, ¿no? Sí, es lo que te digo, Jordi Wild. Sí, esa entrevista vale mucho la pena. Es muy larga, pero vale la pena verse entera. Bueno, Jordi Wild no, tío, no se llama Jordi Wild ese tío. ¿Ya no eres nazi? El follonero, ¿no?
Ah, sí, le hice una entrevista al follonero muy corta, pero no, la que vale la pena es esta. Ah. Bueno, es que la de que dices tú que es corta del follonero, yo creo que es un tráiler de la entrevista que le ha hecho el follonero que saldrá cualquier día en la tele o salió. Salió, pero es mucho más corta, es como de 5 minutos, 10 como mucho. Ah, sí, hostia. Sí, sí. Pues es raro en el follonero, no es un formato habitual. El follonero hace formatos más larguitos normalmente. Sí, pero es que no profundiza nunca. Y en Bueno, esto sí, tampoco. bueno, ya. El follonero es un tío que no, a mí tampoco me gusta. Es un Claro, formato tele. la última que tuvo fue, hostia, qué tío más fariseo, más analfabeto funcional, más sectario. Estaba discutiendo en un programa de Antena 3 con uno del PP, ¿no? Estaban hablando del feminismo y tal. Mira que el PP pasa por el aro con casi todo lo del feminismo hegemónico, ¿eh? Pasa por el aro con casi todo. Pues al follonero no le parece suficiente. No le parece suficiente. ¿Y sabes qué le dijo al del PP? Es que ¿cuánto os cuesta pronunciar la palabra patriarcado? Venga, repite conmigo, patriarcado. Yo le diría al follonero, a ver, repite conmigo, subnormal. Léete el manifiesto comunista. Léete el libro este de Engels que comentábamos. Analfabeto funcional. El patriarcado se acabó con el capitalismo. Correcto. Hoy no hay patriarcado. Hoy hay, como bien decía Armesilla, lo que hay es machismo residual que nos quieren colar como si fuera patriarcado estructural. Ahí sí, ¿ves? Armesilla es que tiene aciertos muy grandes a veces. Sí. Hombre, claro. Exactamente la definición. Exactamente la definición. Es un machismo residual. Creo que es increíble. O sea, que esta gente, que se las dé de izquierdistas, algunos incluso de marxistas, y que contradigan, que no se hayan leído, o que se lo hayan leído y no lo recuerden, o que mientan descaradamente y manipulen descaradamente. Hablando de, ¿sabes? El famoso lema, patriarcado y capital, alianza criminal. Pero ¿cómo va a ser alianza? Si ya lo dice Marx, quien acaba con el patriarcado es el capitalismo, porque las mujeres empiezan a trabajar en la fábrica. Coño, es que, en fin, es desesperante, macho. Bueno, de hecho, buena parte de la culpa ya sabes tú que la tiene la Primera Guerra Mundial y la Segunda también, ¿eh? Que por culpa de que todos los hombres iban al frente, o muchos de ellos, las mujeres tenían que ocupar sus sitios de las fábricas. Sí, pero eso fue una segunda fase, pero ya en la primera revolución industrial empezaron a haber mujeres trabajando en las fábricas. Luego ya, claro, ahí lo remató. Sí, lo remató. La primera, segunda guerra mundial lo que hace es ya que sea masivo la incorporación de mujeres a las fábricas y que entonces ahí empiezan a decir, oye, es que parece que valemos igual que los hombres para hacer ciertas cosas. Claro. Entonces, claro. No, evidentemente. Está muy claro, sí. De todas formas, también una cosa, Armesilla, que es muy contundente y yo creo que muy cierta, que también le jodería muchísimo a feministas de ahora. Él dice, el feminismo no es causa, sino consecuencia de la emancipación de la mujer. Porque sabes todo esto que te dicen cuando sale una mujer crítica con el feminismo actual, le dicen, tú estás ahí gracias al feminismo. Mentira. Estás ahí gracias al capitalismo y al liberalismo, no al feminismo. El feminismo viene después de que la mujer se emancipa. Después. No está nada mal. Y de hecho entronca bastante bien con la filosofía que hemos dicho, que primero viene el poder militar, tal, económico, lo que sea. En este caso se podría aplicar también. Primero te coges fuerza de trabajo y por lo tanto independencia económica, etc. Y luego te emancipas. Claro, materialismo histórico, o sea, claro, primero las condiciones materiales y luego las ideas. Es que siempre es así la dirección. Es que no puede ser de otra manera. Yo no recuerdo otra revolución que no sea... Sí, ahora me dirán la gente, sí, el cristianismo. El cristianismo se impuso desde la no potencia económica. Mentira. Se impuso cuando Roma le da el visto bueno. Lo aprovechó, claro, cuando el Imperio Romano vio que el cristianismo estaba extendiendo tanto, dijo, esto lo puedo instrumentalizar, esto me puede servir. Y es cuando peta para arriba, de verdad. Claro. Hasta entonces era una cosa residual que molestaba un poco al imperio, pues igual que molestó en su día
los chavales estos que salieron ahí con tiendas de campaña en la Plaza del Sol. Se molesta, pero no derrumba nada. Y aún así, hasta que te suben al caballo potente, le claro, hacen claro. Iglesias y compañía, te inyectan desde Irán y desde otros sitios flujo, y entonces sí que tiras Claro, para arriba. claro. Pero Por si eso no, el Vaticano es heredero del Imperio Romano, claro. exacto. Es que La Iglesia Católica se le da el no Imperio es Romano. ninguna casualidad que el Vaticano esté en Roma, cojones. Es que, Claro, claro. sí lo Y no entiendo. te creas que, o sea, antes de asumir el cristianismo, el Imperio Romano, no te creas que la Revolución Cristiana fue tan pacífica y tan bonita, ¿eh? No, evidentemente. Los cristianos se dedicaban a romper las estatuas de los dioses A paganos, botear, de todo. a boicotear, a hacer, o sea, a hacer terrorismo, eso, rompían estatuas de dioses paganos, lo cual obviamente era muy ofensivo, muy violento para los que seguían a esos dioses paganos. Otra cosa que hacían muy chunga era pasear los cadáveres putrefactos por toda la ciudad, apestar toda la ciudad. O sea, que tampoco eran ningunos angelitos Iban al antes de triunfar. Iban al puteo. Sí que, o sea, yo no voy a negar que haya cierto aroma revolucionario y cierto aroma de, digamos, de proletariado, o sea, todo eso trasladando Claro. términos que no existían a posteriori, ¿no? Claro, si fue... Ya se ve el juego imaginativo que estoy haciendo, ¿no? Pero sí que hay una especie de sustracto ahí revolucionario. Claro, no, claro. O sea, no, yo no lo niego. Aquí hemos dicho muchas veces, claro, que la cristiana es la primera gran revolución. Yo no niego el sustracto. Ahora, lo que no me pueden negar ellos es que la cosa se impone de verdad y toma potencia y toma fuerza cuando Roma Claro. te inyecta el poderío militar, etcétera. Sí. Mientras no te lo inyecta, eres un paria molestoso, pero eres un paria. Exacto. No, claro, pero por eso, pero claro, obviamente que el cristianismo tiene un componente y un potencial revolucionario en el sermón de la montaña, en todo esto, ayudar a los pobres, tal, el rico no pasará, es más difícil que un rico vaya al cielo a que un camello pase por el ojo de una aguja, claro. Y de ahí que surgiera en el siglo XX la teología de la liberación. Y que yo ya lo dije en algún vídeo, que a mí me gustaría volver a reinventarla. O sea, reinventar la teología de la liberación, porque yo creo que ahí está, instrumentalizar de manera maquiavélica, instrumentalizar el potencial revolucionario del cristianismo, claro. Correcto. Pues sí. Pues no sé, Raúl, ¿cómo lo llevas tú? Porque yo empiezo a... Lo podemos dejar aquí. Yo creo que ha quedado un podcast de 10, tú. De 10. Ha quedado niquelado. Ha quedado bien. Yo no sé, ¿qué harás tú? ¿Lo depurarás un poquito o algo? ¿Qué? ¿Lo condensarás? Editar, bueno, sí, supongo que... A ver, quita los principios con Bruno, ¿no? Que ni se le ve oscuro ahí. Todo. Sí, no sé, a ver, yo ya veré lo que hago, porque hay una primera grabación, que es una primera grabación que cuando me he salido se ha cortado. Ya, por eso. Luego ha empezado otra nueva grabación, no sé, yo me bajo las dos y ya veré lo que hago. Ya veremos yo también. Ya editaré como pueda. De hecho, en mi caso, igual es hasta traumático para mis seguidores, porque nunca me han visto el jeto y de repente que me ven así, no sé si lo subiré, igual súbelo tú, en el tuyo. Pero no jodas, súbelo también, coño. ¿Sí? Pero o sea, así sin avisar a nadie, ni haber hecho además te lo digo, que enseñando el jeto vas a ganar audiencia. Yo creo que fijo. Bueno, pues mira, igual lo subo entonces. No porque sea especialmente guapo, sino por... ya lo sé, ya. No será por eso. Sino porque yo qué sé, porque a la gente muchas veces... Hay gente que escucha podcast en plan de audio. ¿No? Hay gente que lo escucha en plan de audio. De hecho, en mi canal hay muchos que me dicen que lo escuchan solo el audio. No. Yo desde luego, pero hay gente que quiere ver vídeo y también que tiene eso las ventajas de todo lo que te aporta el lenguaje no verbal. No, eso está claro, eso es verdad. Pues nada, lo vamos a dejar aquí entonces. Aquí lo dejamos. Y ¿la aprieto yo al detener o tú?